Y bueno, estamos de regreso a la California. Y mire, este es uno de los temas que a mí me parece muy difíciles cuando se habla de política, cuando se habla de leyes, cuando se habla de todo lo que está sucediendo en los partidos de manera interna. Está con nosotros precisamente el doctor Víctor Espinosa, él es investigador del Colegio de la Frontera Norte. Doctor, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. A ver, doctor, yo tengo muchas preguntas y muchos temas, pero ¿qué le parece si empezamos con la ley Kumamoto? Sin voto no hay dinero. ¿Qué está pasando con esta ley? Pedro Kumamoto es un diputado local de Jalisco, del 10º distrito, que llegó por la vía independiente. Sí, sí, lo recuerdo. Y entonces, él es muy joven y, por cierto, ahora ya ha manifestado su interés ahora de ser senador. Sí. Entonces, llegó como un independiente. Y él, una de las cosas que planteó fue esta famosa ley, la ley también conocida como Pedro Kumamoto, la ley Kumamoto, que sin dinero no hay, sin votos no hay dinero. ¿Qué significa esto? Y lo planteó y se aprobó en Jalisco. Y la Suprema Corte de Justicia avaló la decisión del Congreso, porque hubo impugnaciones. ¿Qué significa esto? Una nueva fórmula nada más para otorgar el financiamiento público a los partidos. ¿Cómo se otorga ahorita? Está establecido en el artículo 41 constitucional que los partidos políticos reciben financiamiento público a través de una fórmula. Ok. El número del padrón electoral nacional por 65. 65 se llama unidad de medida y actualización. Entonces, eso da un total, un 100%. El 30% de ese 100% se reparte entre todos los partidos que van a competir por igual. Y el 70% de acuerdo a la última votación de diputados que haya tenido cada partido. Entonces, el partido que saca más votos tiene más recursos. Okay. Así está la fórmula. ¿Qué plantea Kumamoto? Cambiar, modificar. En vez de seguir multiplicando por 65, pero en lugar del padrón, utilizar la votación válida emitida en la última elección. Okay. Es decir, de la votación total le quita los votos nulos y te da una cifra más pequeña. De tal manera que en Baja California, por ejemplo, si la elección fue de 30% de 2 millones, o más fácil, de 1 millón, si el padrón fuera 1 millón, se multiplica 1 millón por 65. Con la ley Kumamoto es 30% de 1000. Ok. Entonces baja considerablemente el presupuesto asignado a los partidos. Eso es lo que dice la ley. Es solo válida para elecciones locales en Jalisco. Y ahora se quiere extender. ¿Usted qué piensa? Bueno, tiene sus asegúnes. Es decir, sí van a recibir menos, pero el gran problema es que motiva la abstención. ¿Por qué? Porque si yo quiero castigar a los partidos políticos como están en boga hoy, van a llamar a no votar para que la votación sea menor. Y entonces, entre menos votación, menos dinero a los partidos. Pero ¿quién va a ganar? El que tenga un voto. Si la votación es 10%, pues el que sabe que 10 votos... Hay un riesgo alto, ¿no? Hay un riesgo muy alto, eso es lo que no se dice atrás, ¿no? Yo sé que hay un escenario, y hay que entenderlo, de desafección hacia los partidos políticos. La gente, hay una distancia, una brecha entre ciudadanos y partidos políticos, y en ese escenario, discursos o propuestas como la ley Kumamoto, pues son muy exitosas, ¿no? Muy bien recibidas, pero pues tiene sus pero ahora, problemas. Sumado a esto, doctor, o sea, con lo de la ley Kumamoto, que si pasa, que si no pasa, viene todo lo que está sucediendo a nivel nacional, que si se están saliendo literalmente de los partidos y se están moviendo candidatos independientes. Sí, pero ahí es otro problema, porque la capacidad de competencia de un independiente frente a los aparatos políticos, pues es mínima. Yo creo que Kumamoto triunfó gracias a que era una elección de diputado de un distrito, pero, por ejemplo, conseguir el número de apoyos que requiere un candidato para ser candidato independiente a la presidencia de la República, estamos hablando de 860,000 apoyos. Si son 5 o 4, como van ahorita,
estaríamos hablando que entre ellos se tienen que repartir casi 4 millones de apoyos, lo cual la guerra entre ellos por conseguir esa clientela que está a favor de los independientes. Entonces va a ser una lucha muy difícil. Pero entonces, ¿qué hay atrás? Hace sospechar algunas cosas, ¿no? Yo he escuchado a nivel nacional algunas opiniones de que va a afectar a los partidos, que los únicos que va a desmembrar son, en el caso, por ejemplo, del PAN, pues al propio PAN. O sea, ¿cómo va a afectar a las elecciones del 2018? Pues entre más candidatos haya, el voto se atomiza. ¿Sí? En ese sentido, para los partidos fuertes tradicionales, pues es mucho mejor que haya muchos candidatos a que haya uno solo, porque con menos votos pueden ganar, porque se va a repartir la votación entre tantísimos candidatos. ¿Estrategia? Pues es lo que dice ayer Emilio Álvarez y Casa, que era uno de los, para mí el más independiente de todos los independientes que se apuntaban, que decidió no participar porque era como hacerle el juego a los partidos grandes, porque se va a atomizar el voto, ¿no? Entonces se va a dividir el voto y él dijo, lo que yo voy a contribuir es a que se atomice el voto, entonces prefiero no participar. Exactamente. Pero hay otros que ahí andan, ¿no? El Bronco, Margarita, Pedro Ferriz, Ríos Peter. Hay varios. Estamos hablando de la presidencia, pero súmale diputaciones, alcaldías, senadurías, va a ser un mundo de candidatos. Para allá yo esa pregunta, doctor, ¿cuál es el panorama para este 2018? Yo ya veo, lo veo difícil para el 2018, ¿no? Es muy complicado y sobre todo para el ciudadano, porque es la mayor elección de la historia, o sea, la elección en donde va a haber más cargos. Hay nueve gubernaturas además en disputa, ¿no? Se vota desde el extranjero ahora también por gobernadores y por senadores, lo cual se complica para los órganos electorales locales. Está la presidencial, la renovación total del Congreso. La mayoría de las 30 de 32 entidades tienen elecciones locales. Es la mayor elección sin duda, muy complicado. Te pongo un ejemplo. Para un ciudadano en donde va a haber elección concurrente para gobernador, para alcaldes, para Congreso local, para presidente de la República, para senador y para diputados federales. Que me diga alguien enterado quiénes son los candidatos. Primero que me diga cuál es su distrito. A empezar. Porque va a decir entre federal y estatal. Yo no sé cuál es. Yo soy, por ejemplo, 10 estatal, 5 federal. ¿Cuántos candidatos va a haber ahí de diputados? ¿Te gusta 15? 15. Entre los dos. Dime uno. O sea, la gente... Mucha información. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que cuando llegues a la boleta, la elección presidencial sí se personaliza muchísimo, porque son 5, 10, unos muy conocidos. Pero cuando llegas a elegir diputados, ¿qué vas a hacer? Por una sigla, porque no conoces a los 15, 20 candidatos que te corresponden. Entonces, ¿cómo actúa la gente? A través de las siglas. ¿Qué posibilidades tienen ahí los independientes? Salvo que sean unos líderes muy fuertes, como fue el caso de Kumamoto. Kumamoto, ¿qué hizo? Pues era un distrito pequeño, hace una red de 1,500 amigos, en redes sociales se movilizan y logran posicionarlo. Pero no todos tienen esta capacidad de generar una infraestructura frente, insisto, a los partidos políticos que son algunos unas verdaderas maquinarias. Entonces es muy complicado para el ciudadano. Hablando de Kumamoto, entonces, doctor, él obviamente sigue intentando colocar la ley, ¿no? A nivel... Sí, pues en Baja California hay un movimiento también de jóvenes, sobre todo, impulsando. Se tendría, ahora, para que sea nacional tendría que cambiarse la Constitución. La fórmula en el artículo 41 constitucional. Esto no se puede hacer ahorita, se tendría que hacer en una reforma constitucional por el 2019 más o menos, tal vez para la elección del 2021. Pero quién sabe qué vaya a pasar antes
con la discusión del financiamiento público, porque ahora es políticamente correcto, incluso para los partidos que se dan un tiro en el pie, como se dice, decir sin financiamiento público, porque saben que no se puede hacer por el momento, pero que sí frente a la sociedad les da mucha imagen y es lo políticamente correcto. Ahorita todo el mundo dice sí, sin financiamiento, pero no hay que olvidar que los partidos políticos son instituciones públicas que además tienen aparatos profesionales. Tú no puedes decirle a esos tiempos, o sea, tienen mucha gente que depende de los partidos políticos. El desempleo aumentaría muchísimo. Y dos, de aprobarse, ¿qué seguiría? Financiamiento privado. Me dicen, como en Estados Unidos o en otros países, sí, pero un privado va a llegar y va a decir, yo quiero que sí, quiero esto y esto y esto. Este sea el candidato y va a ganar la gubernatura. Intereses oscuros o lo que sea. Pero además la gente no les dicen que lo que apoyen los privados a los partidos políticos es deducible de impuestos. No, bueno. Finalmente el dinero se va a ir a los partidos de los privados, pero no al fisco. Entonces vamos a perder por otro lado. Ay, no. Hacienda no va a tener los recursos que requiere. Entonces... Así es. Doctor, a mí me interesó este tema para que reflexionemos como ciudadanos. ¿Le parece que lo dejemos pendiente y sigamos hablando? ¿Vale la pena? Vienen las elecciones de 2018. Hay coraje, hay de pronto expectativa. Hay muchos sentimientos en todo esto de las elecciones, ¿no? Del 2018. Sí, estamos llegando a una elección compleja, pero con mucha desafección de los ciudadanos, una brecha. Así es. Lo vimos ayer en el concierto en el Zócalo, ¿no? Es clarísimo esa brecha peligrosísima para la democracia que se abre entre ciudadanos y clase política. Doctor, muchísimas gracias.